El mundo de Sofía. Capítulo 21. Hume. Déjaselo a las llamas. Alberto se quedó sentado mirando la mesa. Una vez se volvió para mirar por la ventana. Se está nublando, dijo Sofía. Sí, hace bochorno. ¿Vas a hablarme ahora de Berkeley? Él fue el siguiente de los 3 empiristas británicos, pero ya que en muchos sentidos pertenece a una categoría aparte, nos centraremos antes en David Hume, que vivió de 1711 a 1776. Su filosofía ha pasado a ser la más importante entre los empiristas. Su importancia se debe en parte al hecho de que fue él quien inspiró al gran filósofo Immanuel Kant. No importa que me interese más la filosofía de Berkeley, ¿verdad? No, no importa. Hume se crió en Escocia, en las afueras de Edimburgo. Su familia quería que fuera abogado, pero él mismo dijo que sentía una resistencia infranqueable hacia todo lo que no era filosofía y enseñanza. Vivió en la época de la Ilustración, al mismo tiempo que grandes pensadores franceses, como Voltaire y Rousseau, y viajó mucho a Europa antes de establecerse de nuevo en Edimburgo. Pero él mismo dijo que a los 15 años ya tenía la idea del libro. Entonces debo darme prisa. Tú ya estás en marcha. Pero si yo fuera a hacer mi propia filosofía, sería bastante diferente a todo lo que he oído hasta ahora. ¿Hay algo que hayas echado especialmente de menos? En primer lugar, todos los filósofos de los que he oído hablar son hombres. Creo que los hombres viven en su propio mundo. A mí me interesa más el mundo de verdad, el mundo de flores y animales y niños que nacen y crecen. Esos filósofos tuyos hablan constantemente del ser humano, y ahora me hablas otra vez de un tratado sobre la naturaleza humana. Pero tengo la sensación de que ese ser humano es un hombre de mediana edad. Al fin y al cabo, la vida empieza con el embarazo y el parto. Me parece que ha habido demasiado pocos pañales y llanto de niños hasta ahora. Quizá también haya habido demasiado poco amor y amistad. Evidentemente tienes toda la razón, pero quizá precisamente Hume fuera un filósofo que pensaba de otra manera. Él, más que ningún otro, parte del mundo cotidiano. Creo además de que Hume tiene fuertes sentimientos sobre cómo los niños perciben el mundo. Haré un esfuerzo para escuchar. Como empirista, Hume consideró una obligación el ordenar todos los conceptos y pensamientos confusos que habían inventado todos aquellos hombres. Se hablaba y se escribía con palabras muy viejas y anticuadas, procedentes de la Edad Media y de los filósofos racionalistas del siglo XVII. Hume desea volver a la percepción inmediata del mundo de los hombres. Ningún filósofo podrá jamás llevarnos detrás de las experiencias cotidianas o darnos reglas de conducta distintas a las que elaboremos meditando sobre la vida cotidiana, decía él. Hasta aquí suena muy bien. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? En la época de Hume estaba muy extendida la creencia de que había ángeles. Al decir ángel, nos referimos a una figura de hombre con alas. ¿Has visto alguna vez un ángel, Sofía? No. Pero habrás visto una figura de hombre. ¿Qué pregunta más tonta? ¿También has visto alas? Claro que sí, pero nunca en una persona. Según Hume, ángel es un concepto compuesto. Consta de 2 experiencias diferentes que no están unidas en la realidad, pero que, de todos modos, en la imaginación del hombre, han sido conectadas. Se trata, pues, de una idea falsa que inmediatamente debe ser rechazada. De la misma manera, tenemos que ordenar nuestros pensamientos e ideas. Hume dijo, cuando tenemos un libro en la mano, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto referente a tamaños y cifras? No. ¿Contiene algún razonamiento de experiencia referente a hechos y existencia? No.
Entonces, déjaselo a las llamas, pues no contiene nada más que pedantería y quimeras. Me parece muy drástico. Pero después queda el mundo, Sofía. Con más frescor y contornos más nítidos que antes, Hume quiere volver a la percepción infantil del mundo, antes de que todos los pensamientos y reflexiones hayan ocupado sitio en la conciencia. ¿No acabas de decir que muchos de esos filósofos de los que has oído hablar vivían en su propio mundo y que a ti te interesaba más el mundo real? Algo así, sí. Hume podría haber dicho exactamente lo mismo, pero sigamos su propio razonamiento un poco más a fondo. Aquí estoy. Hume empieza por constatar que el hombre tiene dos tipos diferentes de percepciones, que son impresiones e ideas. Con impresiones quiere decir la inmediata percepción de la realidad externa. Con ideas quiere decir el recuerdo de una impresión de ese tipo. Ejemplos, por favor. Si te quemas en una estufa caliente, recibes una impresión inmediata. Más adelante, puedes pensar en aquella vez que te quemaste. Es a esto a lo que Hume llama idea. La diferencia es que la impresión es más fuerte y más viva que el recuerdo de la reflexión sobre el recuerdo. Podrías decir que la sensación es el original y que la idea o el recuerdo de la sensación solo es una pálida copia. Porque la impresión es la causa directa de la idea que se esconde en la conciencia. Hasta ahora te sigo. Además, Hume subraya que tanto una impresión como una idea puede ser simple o compuesta. Te acordarás de que hablamos de una manzana en relación con Luke. La experiencia directa de una manzana es una impresión compuesta de este tipo. Asimismo, también la idea de la conciencia de la manzana es una idea compuesta. Perdona que te interrumpa, pero ¿es esto muy importante? Que sí es muy importante, aunque sea verdad que los filósofos a veces se ocupan de problemas muy artificiales, no debes rechazar el participar en un razonamiento. Hume daría la razón a Descartes en que es importante construir un razonamiento desde abajo. Me resigno. Lo que quiere decir Hume es que algunas veces podemos componer esas ideas sin que estén compuestas así en realidad. De ese modo, surgen las ideas y conceptos falsos que no se encuentran en la naturaleza. Ya hemos mencionado los ángeles y hablamos alguna ocasión de los cocofantes. Otro ejemplo es el Pegasus, es decir, un caballo con alas. En todos casos, tenemos que reconocer que la conciencia ha jugado su propio juego. Ha escogido las alas de una impresión y el caballo de otra. Todos esos conceptos han sido percibidos en alguna ocasión y han entrado al teatro de la conciencia como impresiones auténticas. Nada ha sido inventado por la propia conciencia. La conciencia ha utilizado tijeras y pegamento y de esa manera ha construido ideas y conceptos falsos. Entiendo. Ahora comprendo que esto puede ser importante. Bien, por tanto, Hume quiere investigar cada concepto con el fin de averiguar si está compuesto de una manera que no encontramos en la realidad. Él pregunta, ¿de qué impresión tiene este concepto? Ante todo, tiene que encontrar cuáles son las ideas simples de la que consta un concepto compuesto. Dispone así de un método crítico para analizar las ideas o conceptos de los hombres. De este modo, quiere ordenar nuestros pensamientos y conceptos. ¿Tienes algunos ejemplos? En la época de Hume, había mucha gente con las ideas muy claras sobre el cielo o la Nueva Jerusalén. A lo mejor recuerdas que Descartes había señalado que ideas claras y nítidas en sí podían ser una garantía de que correspondiesen a algo que realmente existía. Como ya te he dicho antes, no suelo olvidarme de las cosas. Nos damos cuenta de que el cielo
es una idea tremendamente compuesta. Mencionemos algunos elementos. En el cielo hay un portal de perlas, hay calles de oro, ángeles, a montones, etc. Pero aún no hemos descompuesto todo en sus distintos componentes, porque también portal de perlas, calles de oro y ángeles son conceptos compuestos. Cuando finalmente podamos constatar que nuestra idea de cielo consta de ideas simples como perla, portal, calle, oro, figura vestida de blanco y alas, podremos preguntarnos si realmente hemos tenido las correspondientes impresiones simples. Las hemos tenido, pero mediante las tijeras y el pegamento hemos hecho de las impresiones simples una soñada. Pues sí, así es, porque precisamente cuando dormimos es cuando más tijeras y pegamento usamos. Pero Hume subrayó que todos esos materiales que usamos para componer imágenes soñadas tienen que haber entrado en la conciencia alguna vez, como impresiones simples. El que nunca haya visto oro tampoco podrá imaginarse una calle de oro. Era bastante listo. ¿Qué pasa con Descartes, que tenía una idea clara y nítida de Dios? También a esta pregunta, Hume te ofrece una respuesta. Digamos que nos imaginamos a Dios como un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno. Tenemos, pues, una idea compuesta, que consta de algo infinitamente inteligente, algo infinitamente sabio y algo infinitamente bueno. Si nunca hubiéramos conocido la inteligencia, la sabiduría y la bondad, nunca podríamos haber tenido tal concepto de Dios. Quizá también esté en nuestra idea de Dios el que sea Padre severo pero justo, es decir, una idea compuesta por Padre, severo y justo. Después de Hume, muchos críticos de la religión han señalado que el origen de esta idea de Dios puede encontrarse en cómo percibimos a nuestro propio Padre cuando éramos pequeños. La idea de un Padre ha conducido a la idea de un Padre en el cielo, se ha dicho. A lo mejor es verdad, pero yo nunca he aceptado que Dios tenga que ser necesariamente un hombre. A veces mamá, para conservar el equilibrio, llama a Dios. Como ves, Hume quiere atacar todas aquellas ideas y pensamientos que no tienen su origen en su correspondiente sensación. Quiere ahuyentar toda esa palabrería que durante tanto tiempo ha dominado el pensamiento metafísico y lo ha desprestigiado, dice. También a diario utilizamos conceptos compuestos sin pensar si son válidos. Esto se refiere, por ejemplo, a la idea de un yo o de un núcleo de personalidad, pues esta idea constituía la misma base de la filosofía de Descartes, la clara y nítida idea sobre la que estaba edificada toda su filosofía. Espero que Hume no pretenda negar que yo soy yo, en ese caso se convierte en un mero charlatán. Sofía, hay una sola cosa que quiero que aprendas mediante este curso de filosofía, y es que no debes precipitarte en sacar conclusiones. Sigue. No, tú misma puedes emplear el método de Hume para analizar lo que consideras tu yo. Entonces debo ante todo preguntarme si la idea del yo es una idea simple o compuesta. ¿A qué respuesta llegas? Tengo que admitir que me siento bastante compuesta. Por ejemplo, tengo muy mal genio y a veces me resulta difícil decidirme por algo. Además, puede gustarme o disgustarme una misma persona. Entonces, el concepto de yo es una idea compuesta. Vale, ahora he de preguntarme si tengo una impresión compuesta correspondiente de mi propio yo. La tendré, supongo que la tengo constantemente. ¿Hay algo que te hace dudar sobre ese aspecto? Voy cambiando constantemente. No soy la misma hoy que cuando tenía 4 años. Tanto mi humor como mi juicio sobre mí misma cambian de un minuto a minuto. De vez en cuando ocurre que me siento como una nueva persona.
De modo que esa sensación de tener un núcleo inalterable de personalidad es falsa. La idea del yo es en realidad una larga cadena de impresiones simples que nunca has percibido simultáneamente. No es más que un manojo o un montón de juicios diferentes que suceden el uno al otro con una rapidez increíble y que están constantemente en cambio y movimiento, dice Hume. La conciencia es una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos a los otros. Pasan, vuelan, se marchan y se mezclan en una infinidad de posturas y situaciones. Lo que quiere decir Hume es que no tenemos ninguna personalidad que esté detrás o debajo de tales juicios y estados de ánimo que van y vienen. Pasa como en las imágenes sobre la pantalla de cine. Como cambian tan deprisa, no notamos que la película está compuesta por imágenes simples, pero en realidad las imágenes no están conectadas la una con la otra. La película es realmente una suma de momentos. Creo que me resigno. ¿Significa eso que renuncias a la idea de tener un núcleo de personalidad inalterable? Supongo que sí. Hace un momento pensabas otra cosa. Debo añadir que el análisis de Hume de la conciencia humana y su negación de admitir que los hombres tengan un núcleo de personalidad inalterable fue introducida casi 2500 años antes en un lugar del planeta muy lejano. ¿Por quién? Por Buda. Casi resulta escalofriante ver lo parecida que son las formulaciones de los dos. Buda consideró la vida humana como una línea ininterrumpida de procesos mentales y físicos que cambian a cada momento. Un bebé no es igual que un adulto, y yo no soy igual que ayer. De nada puedo decir, esto es mío, dijo Buda, y de nada puedo decir, esto soy yo. No existe, pues, ningún núcleo inalterable de personalidad. Sí, se parece muchísimo a Hume. En la extensión de la idea de un yo inalterable, muchos racionalistas también habían dado por sentado que el hombre tiene un alma inmortal. Pero ¿también eso es una idea falsa? Según Hume y Buda, sí. ¿Sabes lo que dijo Buda a sus discípulos antes de morir? No, ¿cómo quieres que lo sepa? Todo lo que es perecedero es compuesto, dijo. Quizás Hume hubiera podido decir lo mismo, y también Demócrito. Al menos sabemos que Hume rechazó cualquier intento de probar la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. No significa que concluyera la posibilidad de ninguna de las dos cosas, pero creer que se puede probar la fe religiosa con la razón humana es un disparate para él. Hume no era cristiano, pero tampoco era un ateo convencido. Era lo que llamamos un agnóstico. ¿Y eso qué significa? Un agnóstico es alguien que no sabe si existe un Dios. Cuando Hume recibió en su lecho de muerte la visita de un amigo, el amigo le preguntó si no creía en una vida después de la muerte. Se dice que Hume contestó: también es posible que un trozo de carbón puesto al fuego no arda. ¿Así? La respuesta es típica de su falta total de prejuicios. Solo aceptó como verdadero aquello sobre lo que se tenía sensaciones seguras, y mantuvo abiertas todas las demás posibilidades. No rechazó ni la fe en el cristianismo ni la fe en los milagros. Pero esas dos cosas tratan precisamente de fe y no de conocimiento o razón. Podríamos decir que la última conexión entre fe y razón fue disuelta mediante la filosofía de Hume. ¿Has dicho que no rechazó los milagros? Pues eso no significa que creyera en los milagros, más bien al contrario. Suele señalar que la gente aparentemente tiene una gran necesidad de cosas que hoy en día llamaremos sucesos sobrenaturales, y que es curioso que todos los milagros que se hablan sucediesen siempre en un lugar o tiempo muy lejano. En ese sentido, Hume rechaza los milagros simplemente porque no los ha experimentado, pero no rechaza que puedan ocurrir milagros.
Esto me lo tendrás que explicar más a fondo. Un milagro es, según Hume, una ruptura con las leyes de la naturaleza. Pero no tiene sentido decir que hemos percibido las leyes de la naturaleza. Percibimos que una piedra cae del suelo cuando la soltamos, y si no hubiera caído, nos habría extrañado. Yo diría que entonces se habría producido un milagro o algo sobrenatural. Entonces, ¿crees que existen dos naturalezas? Una naturaleza en sí y una sobrenaturaleza. ¿No crees que estás volviendo a las confusiones de los racionalistas? Tal vez, pero yo creo que la piedra caerá al suelo cada vez que la suelte. ¿Por qué? Porque tienes que ser tan desagradable. No soy desagradable, Sofía. Para un filósofo, nunca es malo preguntar. Quizá estemos tocando ahora el aspecto más importante de la filosofía de Hume. Contéstame. ¿Cómo puedes estar tan segura de que la piedra caerá simplemente al suelo? Lo he visto tantas veces que estoy completamente segura. Hume diría que has experimentado muchas veces que una piedra cae al suelo, pero no has experimentado que siempre caerá. Se suele decir que la piedra cae al suelo debido a la ley de la gravedad, pero nunca hemos experimentado tal ley, solamente la hemos experimentado que las cosas caen. ¿No es lo mismo? No del todo. Dijiste que crees que la piedra caerá al suelo porque la has visto muchas veces, y ese es el punto clave de Hume. Estás tan acostumbrada a que una cosa suceda a otra que siempre esperas que ocurra lo mismo cuando intentas soltar una piedra. Así surgen las ideas sobre lo que llamamos leyes inquebrantables de la naturaleza. ¿Pero creen realmente que cabe la posibilidad de que una piedra no caiga al suelo? Estaría tan convencido como tú de que caerá al suelo cada vez que la suelte, pero señaló que no ha percibido por qué cae. ¿No nos hemos vuelto a alejar un poco de los niños y de las flores? No, al contrario. Se puede muy bien utilizar a los niños como testigos de la verdad de Hume. ¿Quién, en tu opinión, se sorprendería más al ver una piedra quedarse 1 o 2 horas flotando en el aire? ¿Un niño de 1 año o tú? Me sorprendería más yo. ¿Por qué, Sofía? Probablemente porque yo entiendo mejor que el niño lo antinatural que sería. ¿Y por qué el niño no entendería lo antinatural que sería? Porque aún no ha aprendido cómo es la naturaleza. O porque aún no ha habido tiempo para que la naturaleza se convierta en un hábito. Entiendo lo que quieres decir. Hume quería que la gente agudizara sus sentidos. Te pondré el siguiente ejercicio, Sofía. Si un niño y tú presenciaran el espectáculo de un gran prestidigitador que, por ejemplo, hace volar las cosas por el aire, ¿quién se divertiría más durante el rato que dure el espectáculo? Creo que yo me divertiría más. ¿Y por qué? Porque ya habría entendido lo improbable que era el que eso sucediese. De acuerdo, porque el niño no encuentra ninguna satisfacción en ver la anulación de las leyes de la naturaleza antes de haberlas aprendido a conocer. Así se puede expresar, sí. Y seguimos en el núcleo de la filosofía de la percepción de Hume. Él habría añadido que el niño no es un esclavo de sus expectativas. El niño es el que tiene menos prejuicio de los dos. También puede ser que el niño sea mejor filósofo, porque el niño no tiene opiniones preestablecidas. Y eso, Sofía, es la mayor virtud de un filósofo. El niño percibe el mundo tal como es, sin añadir a las cosas más de lo que simplemente percibe. Me fastidia mucho cada vez que me siento predispuesta contra algo. Cuando Hume discute el poder del hábito, se concentran en la ley de la causa y el efecto. Esa ley dice que todo lo que ocurre tiene que tener una causa. Hume usa como ejemplo 2 bolas de billar. Si tiras una bola de billar negra
contra una bola de billar blanca que está en reposo, ¿qué ocurre con la bola de billar blanca? Si la bola negra toca a la blanca comienza a moverse. De acuerdo. ¿Y por qué? Porque ha sido golpeada con la bola negra. En este caso, se suele decir que el golpe de la bola negra es la causa de que la bola blanca se ponga en marcha. Pero hay que recordar que solo tenemos derecho a expresar algo con seguridad si lo hemos percibido. De hecho, yo lo he percibido un montón de veces, porque Jerome tiene una mesa de billar en el sótano. Hume dice que lo único que has percibido es que la bola negra toca la blanca, y que a continuación la bola blanca empieza a rodar sobre la mesa. No has percibido la causa en sí de que la bola blanca empieza a rodar. Has percibido que un suceso sigue a otro en el tiempo, pero no has percibido que el segundo suceso ocurra a causa del primero. ¿No es eso un poco sutil? No, es importante. Hume subraya que la expectación de lo que uno siga a lo otro no está en los mismos objetos, sino en nuestra conciencia. Y la expectación tiene que ver con el hábito, como ya hemos visto. De nuevo podemos utilizar el ejemplo del niño pequeño. Él no se habría sorprendido si una bola hubiese tocado la otra y las dos bolas hubiesen quedado quietas. Cuando hablamos de leyes de la naturaleza o causa y efecto, hablamos de la realidad del hábito de las personas y no de lo racional. Las leyes de la naturaleza no son ni racionales ni irracionales, simplemente son. Esto significa que la expectación de que la bola blanca de billar se ponga en marcha al ser alcanzada por la bola negra no es innata. No nacemos con una serie de expectativas sobre cómo es el mundo o cómo se comportan las cosas del mundo. El mundo es como es. Esto es algo que vamos aprendiendo poco a poco. Vuelvo a tener la sensación de que esto no puede ser tan importante. Puede ser importante si la expectación creada nos hace sacar conclusiones precipitadas. Hume no niega que haya leyes inquebrantables de la naturaleza, pero debido a que no somos capaces de percibir leyes en la naturaleza en sí, corremos el riesgo de sacar conclusiones demasiado rápidamente. ¿Puedes ponerme algún otro ejemplo? Aunque yo vea una manada entera de caballos negros, no significa que todos los caballos sean negros. En eso evidentemente tienes razón. Y aunque durante toda mi vida solo haya visto cuervos negros, no significa que no pueda haber un cuervo blanco. Es muy importante, tanto para el filósofo como para el científico, no rechazar posibilidad de que exista un cuervo blanco. Casi podríamos decir que la búsqueda del cuervo blanco es la tarea más importante de la ciencia. Entiendo. En cuanto a la relación entre causa y efecto, puede que muchos piensen que el relámpago es la causa del trueno, porque el trueno siempre viene después del relámpago. Este ejemplo no es muy distinto al de las dos bolas de billar, pero ¿es en realidad así? ¿Es el relámpago la causa del trueno? No del todo, porque hay truenos y relámpagos a la vez. Porque tanto el relámpago como el trueno se producen debido a una descarga eléctrica. Aunque siempre percibimos que el trueno llega después del relámpago, no significa que el relámpago sea la causa del trueno en realidad. Hay un tercer factor que lo desencadena. Comprendo. Un empirista de nuestro siglo, Bertrand Russell, ha dado un ejemplo muy grotesco. Un pollito que todos los días percibe que el encargado de las gallinas cruza el patio, acabará por sacar la conclusión de que hay una relación causal entre el hecho de que el encargado cruce el patio y que la comida llegue al patio. ¿Y un día no dan de comer al pollito? Un día el encargado cruza el patio y degolla al pollito. El que algo sucede en el tiempo
no significa necesariamente que se trate de una relación causa-efecto. Una de las mismas principales de los filósofos es la de advertir a la gente que no saque conclusiones demasiado precipitadamente. De hecho, algunas de estas han dado origen a muchas formas de superstición. ¿Cómo? Ves un gato negro que cruza el camino. Un poco más tarde, ese día te caes y te rompes el brazo. Pero no significa que haya tenido una relación causal entre esos dos casos. Sobre todo, es importante no sacar conclusiones precipitadas en un contexto científico. Aunque mucha gente se cure después de haber tomado una determinada medicina, no significa que sea la medicina la que los haya curado. Así pues, es preciso contar con un gran grupo de personas que creen que reciben la misma medicina, pero que en realidad solo están tomando harina y agua. Si también estas personas se curan, tiene que haber un tercer factor, por ejemplo, la fe en la medicina, que las ha curado. Creo que empiezo a entender lo que se quiere decir con empirismo. También en lo que se refiere a la ética y la moral, Hume se rebeló contra el pensamiento racionalista. Los racionalistas habían opinado que es inherente a la razón del hombre el saber distinguir entre el bien y el mal. Esta idea del llamado derecho natural está presente en muchos filósofos, desde Sócrates hasta Locke, pero según Hume, no es la razón la que decide lo que decidimos y lo que hacemos. Entonces, ¿qué es? Son nuestros sentimientos. Si te decides ayudar a alguien necesitado de ayuda, son tus sentimientos, no tu razón, lo que te pone en marcha. ¿Y si no me da la gana de ayudar? También en ese caso, son tus sentimientos los que deciden. No es ni sensato ni insensato no ayudar a alguien que necesita ayuda, pero puede ser vil. Pero en algún sitio habrá un límite. Todo el mundo sabe que no está bien matar a otra persona. Según Hume, todo el mundo tiene cierto sentimiento hacia el bien de los demás. Tenemos la capacidad de mostrar compasión, pero todo esto no tiene nada que ver con la razón. No sé si estoy de acuerdo con eso. No resulta siempre razonable quitar de en medio a una determinada persona, Sofía. Si uno desea conseguir algo, puede incluso resultar bastante útil. Por favor, protesto. Entonces, intenta explicar por qué no se debe matar a una persona molesta. También el otro ama la vida, por eso no puedes matarle. ¿Es esa una prueba lógica? No lo sé. Partiendo de una frase descriptiva, también el otro ama la vida, has llegado a lo que llamamos una frase normativa. Por eso no debes matarlo. En un sentido racional, esto es un disparate. Podrías igualmente decir que hay mucha gente que comete fraude fiscal, por eso yo también debo cometer fraude fiscal. Hume señaló que nunca se deben partir de frases de es para llegar a frases de debe. Y sin embargo, esto es muy corriente, sobre todo en artículos periodísticos, programas de partidos políticos y discursos parlamentarios. ¿Quieres que te ponga algún ejemplo? Me encantaría. Cada vez hay más gente que desea viajar en avión, por eso deben construirse más aeropuertos. ¿Te parece sostenible esta conclusión? No, es una tontería. También debemos pensar en el medio ambiente. Yo pienso que deberíamos construir más tramos de ferrocarril. O se dice, la explotación de nuevos campos petrolíferos aumentará el nivel de vida del país en un 10%. Por eso, debemos desarrollar cuanto antes nuevos campos petrolíferos. Tonterías. También en este tema tenemos que pensar en el medio ambiente. Además, el nivel de vida noruego es lo suficientemente alto. A veces se dice que esta ley ha sido aprobada por el Parlamento. Por eso, todos los ciudadanos deben cumplirla. Pero muchas veces seguir tales leyes aprobadas
va en contra de las convicciones más íntimas de una persona. Entiendo. Hemos señalado que no podemos probar con la razón cómo debemos actuar. Actuar responsablemente no equivale a agudizar la razón, sino a agudizar los sentimientos que uno tiene hacia los demás. No va en contra de la razón el preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño de un dedo, dijo Hume. ¿Qué postulado más odioso? Quizá resulte aún más siniestro confundir los conceptos. Sabes que los nazis mataron a millones de judíos. ¿Dirías que algo anduvo mal en la razón de esa gente o en sus emociones? Ante todo en sus sentimientos. Muchos de ellos también tenían la cabeza muy despejada, lo que demuestra que, en muchos casos, puede haber un cálculo tremendamente frío detrás de las decisiones crueles e insensibles. Después de la guerra, muchos nazis fueron condenados, pero no porque hubieran sido irracionales, sino porque habían sido crueles. De hecho, sucede que se absuelve a gente que no ha tenido la mente despejada en el momento de cometer un crimen. Entonces se dice que han actuado en un momento de enajenación mental. Nunca se absuelve a alguien por haber carecido de sentimientos. Faltaría más. Tampoco hace falta ir a los ejemplos más grotescos. Si una catástrofe natural, como una inundación, por ejemplo, provoca que mucha gente necesite ayuda, son los sentimientos los que deciden si vamos a acudir o no. Si hubiéramos sido insensibles, dejando la decisión a la fría razón, quizá habríamos pensado que convendría que se murieran unos cuantos millones de personas en el mundo que está amenazado de sobrepoblación.